Saludos, señoras y señores. Saludos para todos. Como siempre, como cada semana, aquí iniciamos el programa Hablando Alto con temas que copan la atención mundial en este tiempo y, y aunque el país tiene también sus temas que tratar, pero la verdad es que el tema internacional está en el primer orden en todos los medios de comunicación y, y uno también lo aborda dando su parecer sobre lo que está ocurriendo, eh, tanto el área de Venezuela como Cuba, con ese desplazamiento de fuerzas en los alrededores de Cuba que ha puesto Estados Unidos y la presión a la que está sometido ese régimen que prácticamente el país está colapsado, sin energía por ningún lado, en la misma Habana y la provincia ni se dice. O sea que Cuba está apagada. Y en medio de todo eso, vemos un régimen con serias contradicciones, porque vemos el canciller cubano que dice que se está en conversaciones con Estados Unidos, como lo ha dicho Donald Trump, y por otro lado Miguel Díaz-Canel, que es el títere de los Castro en Cuba, dice lo contrario y no se está dialogando, pero que Cuba está dispuesta a dialogar. Bueno, pero ustedes dijeron tantas veces que no tenían nada que buscar al dialogar con los Estados Unidos y, y hemos querido traerle una parte de las declaraciones del Díaz-Canel cuando habla sobre este tema. Vamos a ver esa intervención brevemente del presidente títere de Cuba, Díaz-Canel. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Esa es nuestra posición, es una posición también de continuidad y yo creo que es posible. Ahí está lo breve que dice Díaz-Canel. Sin embargo, lo que se dice y lo que ha dicho Donald Trump, por otro lado, es que incluso se han hecho ya encuentros, aunque no especifica los lugares, pero ha sido en México. Y esos encuentros los preside Raúl Castro Espín, el hijo mayor que es general de Raúl Castro. Ese es el que está llevando las conversaciones, porque en Cuba hay que dialogar con los Castro, no con Díaz-Canel, que es simplemente un títere en ese lugar. A usted lo pusieron los Castro ahí
y lo tienen maniatado. Y en Cuba se hace lo que dicen los Castro. Y si los Castro determinan que tienen que dialogar con Estados Unidos, lo van a hacer. Y según las declaraciones de Donald Trump, se está haciendo a los más altos niveles. Porque, ¿cuál es la condición que tiene Cuba en este momento para exigir soberanía? De que ustedes tienen soberanía. Eso era antes. Pero ustedes son un estado colapsado que llegó al límite. Porque Cuba se acostumbró a que le dieran. Y el dado nunca llena. Es la producción que necesitan. Y ustedes han estancado ese país. Lo han convertido en 67 años, lo han llevado a la pobreza extrema. Todo con el argumento de que es el bloqueo norteamericano. No, lo que pasa es que los países se cansaron de darles. De regalarles. Y ustedes no pagan nada. Lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, que China está reclamando más de 20,000 millones que les regaló a Venezuela y ustedes no le devolvieron nada, se lo cogieron. Y ahora Rusia dice, el canciller ruso, que perdieron la batalla en Venezuela, donde los rusos habían invertido 17,000 millones de dólares. Y no han recibido un centavo porque esa cúpula se lo cogió. Y así está sucediendo en Cuba. ¿Qué es lo que Cuba puede reclamar? Si en estos días estaban pidiendo que le donen velas. Porque el Estado no es capaz ni siquiera de producir velas. Ustedes están en la quiebra. Y los cubanos de la provincia, con letrero en la calle, patrón. Queremos que llegue patrón a salvarnos. Toda la semana sin luz. Porque México se cansó ya de donarle el petróleo. Rusia se cansó. Y como no le está llegando de Venezuela, entonces el país está colapsado, no hay nada, ahí no sirve nada, se dañó el turismo porque la gente no va a esos lugares ya. La gente no tiene, usted no da ni siquiera para recoger la basura en Cuba. Y que son injerencias los estados. Son injerencias. Lo que pasa es que, como lo dice el presidente de Estados Unidos, usted es un estado fallido. Usted va en camino a convertirse en un segundo Haití. Es lamentable, hace tiempo que lo vengo diciendo. Usted va en camino a convertirse en un Haití. Un Haití. Dice que vendiendo revolución, una revolución que no da ni siquiera para alimentar al pueblo. Ni siquiera para darle servicio de salud. Ni siquiera para abastecer de agua al pueblo. Cuba bebiendo agua de los ríos todavía. Porque esa famosa revolución, eso ni siquiera el agua potable se le hace llegar, mucho menos energía. Todo dañado. Porque ustedes no quieren entender que su fin llegó. Pero si ese fin de ese socialismo le llegó a Rusia después de tantos años, de más de 70 años, desde el 1922 por ahí que se implantó la URSS, después de la Primera Guerra Mundial, llegó a su fin
en el 89. Y no le va a llegar a ustedes con 67 años y una miseria total. Le llegó a Venezuela, mira cómo que están los venezolanos ahora. Los supermercados con muchísimos, con muchos, de todos. Porque ustedes no son capaces de nada de eso. Y por eso los países de la región, el famoso ALBA, todo eso se ha desmantelado. Mira Costa Rica ahora. La derecha gana las elecciones en primera vuelta. ¿Por qué? Porque no es verdad que los pueblos de América del Sur van a querer estar como está Venezuela, como está Cuba, Nicaragua. No. Le llegó el fin. Porque todo tiene su final. Y cuando tú vienes a ver Díaz-Canel, la gente, la cúpula de esos castrizos, a lo mejor están negociando. Están negociando para irse a vivir a Rusia con todas las comodidades posibles. Y tú de títere te quedas ahí. Que me voy a inmolar. Gran cosa. Gran cosa. Que nosotros tenemos países que nos defienden. Claro, Venezuela lo tenía, los países que lo iban ustedes mismos y tuvieron que salir corriendo de allá. Pero ya Rusia está retirando diplomáticos de Cuba y personal, salgan de ahí. Porque no es verdad que Rusia se va a enfrentar a Estados Unidos por Cuba, ni China tampoco. Ustedes tienen que nos defienden en opinión pública. En opinión pública, algunos somos solidarios. Porque ustedes dijeron lo mismo, somos solidarios con Venezuela. Y ustedes van a mandar sus tropas para Venezuela. Además, Cuba, ustedes tienen que entender que el Pollo Carvajal, ese que fue jefe de la inteligencia en Venezuela con el chavismo, que está preso en Estados Unidos, ese Pollo Carvajal, lo contó todo. ¿Cómo ustedes, los cubanos, cómo ustedes y Venezuela, ustedes manejando a Venezuela como si fuera una colonia, infiltraron esa gente de la droga y el tren de Aragua en Estados Unidos y que para llevar actos de terrorismo en Estados Unidos? Ustedes lo hicieron y y por eso esa decisión firme de Estados Unidos, porque uno de ustedes cantó y le dijo, sí, la inteligencia cubana diseñó este plan. Y por eso fue que ustedes vieron que Donald Trump empezó a deportar a toda esa gente del tren de Aragua. Lo sacó de allá porque le descubrió el plan. Entonces, ¿qué quieren? Que se quede de brazos cruzados y que ustedes empiecen a hacer terrorismo en territorio norteamericano. Eso es ahí. Ese de la inteligencia chavista y de Maduro lo contó todo a Estados Unidos. El Pollo Carvajal, ahí están las declaraciones. ¿Cómo se planificó? ¿Cómo ustedes utilizaron a Venezuela para planificar todo eso? Vamos secretamente a intervenir a Estados Unidos, enviándole gente para allá de los nuestros, preparados para que hagan actos de terrorismo y trafiquen con droga y todo eso. Eso lo hicieron ustedes. Entonces, todo eso se le cayó. ¿Qué pasó en Venezuela ayer? No, que se detuvo a Alex Saab, que ustedes saben que era un funcionario chavista, y el otro, el apellido Gorrin, dueño de una cadena de televisión en Venezuela. Claro,
El FBI lo detuvo. Y ayer salen las informaciones ahí que ya la presidenta en funciones de Venezuela le quitó todas las funciones que tenía Diosdado Cabello, quien está durmiendo en lugares diferentes, porque sabe que van por él. Saben que van por él. Y ustedes, los cubanos, esa cúpula que ha llevado ese país a la miseria durante 67 años, lo han convertido en nada. Y que pareciendo comunismo y que nosotros somos... No, a ustedes les llegó su fin. Y como no quieren cambiar a la buena, pues van a cambiar a la mala. Porque ya ese sistema no lo aguanta nadie. Ya eso cumplió su función. Ya el sistema socialista cayó. No funciona. No sirve ni siquiera para producir yucas. Que le vamos a hacer frente con nuestro ejército. ¿Pero cuál ejército? ¿Y cuál ejército tiene Cuba para hacerle frente? A usted no va a haber ni siquiera que bombardearlo ni nada de esas cuestiones. Están en el suelo. En el suelo, así como ustedes lo ven. Eso por ese lado. Ahora quiero enfocarme aquí en el país. Ustedes saben que en esta semana el partido La Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández tenía una actividad. Eso fue el pasado domingo. Y Danilo Medina, que también tenía una actividad, creo que en San Pedro de Macorís, le tiró un buscapié de allá. Un buscapié. Le tiró la que no se devuelve. Que nadie cuente con los votos del PLD para ganar elecciones. Entonces la gente de la Fuerza del Pueblo dicen, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es conquistar la mayor cantidad de gente del PLD que se juramenten en la Fuerza del Pueblo para nosotros ganar las elecciones. Pero ¿ganar de qué? Danilo es un estratega político que sabe en qué momento habla, en qué momento tira esas declaraciones para contrarrestar opinión pública de él. Tú no ves que nada más se habló de Danilo, nada de lo que dijo Leonel. Miren, estamos en el 26, falta mucho para las elecciones. Pero el único papel que le tocaría a la oposición en el 28, hacer un papel más o menos es si van unidos PLD y Fuerza del Pueblo. Y que vayan unidos. No di que esperando que va a haber segunda vuelta, porque aquí no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Aquí las elecciones se deciden en primera vuelta. Y el voto de ambos partidos es el mismo voto del PLD. Pero son la misma gente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a llegar divididos a las elecciones. Van a hacer el mismo papelazo. Porque usted tiene los mismos votos. ¿De dónde es que está jalando la Fuerza del Pueblo voto? De la gente del PLD. Y en dado caso que se vaya a una segunda vuelta en las elecciones, Danilo va a respaldar a la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. No sueñen. No sueñen. No sueñen. Mientras ustedes hacen eso, ¿qué tal el oficialismo? No, haciendo su trabajo y una posición dividida. ¿Qué es lo que hace el oficialismo? Se va solo.
se va solo. Pero además otra cosa, la fuerza que determinan las elecciones aquí, en este país, los sectores poderosos, no están ni con la fuerza del pueblo ni están con el PLD. Ustedes saben de dónde, para dónde ellos se mudaron. En el 20, ustedes saben para dónde se mudaron esos sectores determinantes. En el 20. Y permanecen ahí. Permanecen ahí. Y esos grupos empresariales dirán, no, hombre, no, vamos a darle algo económicamente vamos a darle algo al PLD y vamos a darle algo a la fuerza del pueblo, pero lo nuestro, la inversión que hacemos, porque es inversión en política, ¿para dónde lo van a hacer? Dígame usted, con un candidato que sea, por ejemplo, David Collado, apoyado por uno de los grupos empresariales más grandes de aquí. Pero naturalmente sigan soñando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Falta muchísimo tiempo para las elecciones. En política no hay enemigos, son intereses. En política hay contrarios. Que Leonel y Danilo, que no se juntan. No. Llega un momento que sí, que se juntan, si tienen que juntarse, porque son intereses. Son contrarios, no enemigos. Ahora, que Leonel va a ser presidente con el voto del PLD, lo dudo. Que el candidato del PLD va a ser presidente con los votos de Leonel, lo dudo. Prefieren al final seguir donde están. Así lo prefieren. Así. Y no dar su brazo a torcer. Y como les digo, falta demasiado para ese proceso. De aquí a allá se dirán muchísimas cosas, hablarán de todo, muchísimo tiempo. 2 años. 2 años. Ustedes ven que todavía no tienen los candidatos definidos, aunque se dice que Leonel ya es el candidato, va a ser el candidato de la fuerza del pueblo. Pero no. Vamos a seguir esperando el tiempo y cosas, pero no sueñen, no crean que su comida a partir del 28 va a depender de un empleo, siendo la fuerza del pueblo presidenta y gobierno, o que fulanito nada está esperando que vuelva el PLD para tener un empleo y comer de ahí. Ofrézcome. Es así. Es así que lo están pensando. Pues están mal ubicados. Están mal ubicados. Si es así que lo están haciendo. Por otro lado, señores, las autoridades dominicanas tienen que llegar a una investigación profunda sobre la muerte de esas mujeres haitianas y que fueron lanzadas en el río Macasía, en la República Dominicana. Colaborar con lo que sea con las autoridades haitianas para que los responsables de ese hecho sean identificados y que paguen por ese crimen. Porque ahorita van a empezar las organizaciones internacionales
a decir que esa mujer haitiana, que la mataron de aquel lado, le tiraron de este lado, eso es parte de del gobierno dominicano con el asunto de la migración. Hay que hilar fino con ese asunto. Y que esos haitianos que hicieron, que plantaron ese crimen, sean identificados lo más pronto posible y entregados, si están de este lado, entregados a las autoridades haitianas. Y nosotros limpiarnos de eso antes que nos carguen encima la llamada Amnistía Internacional. Hasta la próxima, señores.